Bien, vamos a volver ahora sobre los escenarios políticos con nuestro primer entrevistado de esta mañana. Tenemos en la línea a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que además acaba de dar a conocer su último panel ahí ciudadano con algunos datos interesantes del escenario político. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Eugenio? Buen día. Hola Mauricio, Paula, ¿cómo están? Gracias por conversar con nosotros, muy bien. Y queremos abundar y ahondar en los caminos que se abren fundamentalmente para la derecha, también para el actual oficialismo, luego de la partida de Sebastián Piñera. Ya empezando a decantar las aguas luego de la tragedia, del velatorio, del fenómeno social, político que se produjo la semana pasada, y ya sepultado el expresidente Eugenio, ya entrando en terreno, en un mes que es de receso, pero receso hasta por ahí nomás, y con un marzo en que todo esto se va a desencadenar bien rápido con miras a las elecciones de octubre. ¿Cuán rápido crees tú y con qué derrotero se va a mover todo? Bueno, mi impresión es que tú ya lo dijiste, en el fondo tenemos elecciones en octubre. Y desde ese punto de vista yo creo que el escenario ya se aceleró. Si uno ve declaraciones como las de el gobernador de la quinta región, ¿no es cierto?, en donde busca o trata de, o menciona, y ni siquiera insinúa, menciona claramente una intencionalidad política de los incendios, porque una cosa es la intencionalidad y hay otra cosa que la intencionalidad política, ¿no es cierto? Y claro, si él es de un determinado partido, es obvio que es toda la región afectada y obviamente uno puede construir, digamos, ese tipo de fórmula, ese tipo de juicio, otra cosa que tengan veracidad, y un poco yo creo que deja en evidencia el que ya empezó la campaña. Hay que buscar culpables, hay que eximirse de responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que desde ese punto de vista el tema está lanzado. Ya, pero que lo que respecta al sector de Sebastián Piñera, a la derecha, Eugenio Guzmán, también vimos varias manifestaciones, incluso lo comentábamos con Mauricio hace un rato, antes de que fuera enterrado el expresidente, con personas ya destacando sus cualidades y diciendo quién se parece más a Sebastián Piñera, y ahí surge la figura de Evelyn Matei, y hay muchos que dicen, bueno, ahí mismito en el Congreso Nacional, desde la propia derecha desataron la campaña, no solo la municipal, sino también la presidencial. No, por supuesto, lo que pasa es que también para la municipal, hay dos cosas, ¿no es cierto? La presidencial siempre tiene cierta contingencia o dependencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en la municipal, ¿no es cierto?, independientemente que son elecciones muy distintas, pero en la práctica hacemos esa relación, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Y por lo tanto, obviamente, una situación como esta genera un espacio, por dramático que sea, genera un espacio para aquello. Ahora, entrar en comparaciones, quién se parece más, quién se parece menos, yo no le veo relevancia, excepto que la cuestión, en el sentido, dicho en sentido propio, ya sea, bueno, quién es capaz de aunar a un mayor número de votantes, ¿no es cierto?, de derecha y centro derecha, ¿ya? Y desde ese punto de vista, claro, Matei saca una ventaja significativa respecto de otros candidatos, entre ellos Kast. Pero eso falta bastante todavía para que se defina. Por eso que te digo que, o pienso que la municipal... Acuérdate que este año, perdona que haga este alcance, no solamente es municipal, sino que es de gobernadores. Es como si tú tuvieras, ¿no es cierto?, elecciones de senadores. Entonces, te antecede o la lectura política va a ir en esa línea de decir, bueno, ganó este, perdió este otro, y entonces va a ser muy importante para la municipal, para la presidencial. Eugenio, pero yo creo que... demos un paso atrás en el análisis antes de seguir. ¿Queda la derecha con una orfandad de liderazgo? Despejemos eso primero. ¿Con una qué? Como con una orfandad de liderazgo después de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Alguien que ya estaba fuera del gobierno, pero que sí tenía una voz muy activa. ¿Hay una especie de orfandad? ¿Eso es así o no? Mira, no lo creo. Yo creo que hay dos cosas. Uno es que efectivamente Piñera había, mal que mal, fue presidente en dos ocasiones, sí, como claro. Lo mismo que Bachelet. Son personas que no solamente llevan bastante tiempo en la política, sino que han tenido roles significativos en la política, han ganado por lo menos 2 elecciones
presidenciales, que no es decir poco. Además, en Y el eso caso de le la da- derecha, el único que ha conseguido llegar con el sector a la moneda, digamos. Más aún, pues, efectivamente, como dices tú, tienes toda la razón. O sea, obviamente, o sea, ahí hay un punto central. Y eso de alguna manera fue construyendo lo que se ha llamado el piñerismo, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, ese piñerismo queda huérfano. Bueno, la verdad es que sí, en la medida en que Piñera era un actor relevante y lideraba a esos sectores, sobre todo ex ministros, ex colaboradores. Pero no hay que olvidarse que también la importancia acá de Piñera era probablemente de haber conectado con un conjunto de ideas, ¿ya? O un conjunto de visión, o una visión de las cosas, que es lo que llamamos derecha o centro-derecha, y desde ese punto de vista, esos siguen ahí vigentes en los distintos partidos de centro-derecha y derecha o extrema-derecha, como quieran llamar. Entonces yo no creo tanto en la orfandad, hay un efecto, ciertamente, pero de ahí a llamar orfandad, o sea, y lo que significa la orfandad, pues, o sea, si hacemos, si le damos el verdadero significado que esta expresión o este término tiene, no lo creo. Conversamos con el sociólogo, cientista político Eugenio Guzmán, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, ustedes acaban de sacar el fin de semana un panel ciudadano, una encuesta. Son encuestas así como bien del momento, está hecha, incluso veo aquí por WhatsApp y por mensaje telefónico, por mensaje a los dispositivos móviles, 1.700 casos. Claro, es que espérate un poco, Mauricio, porque es bien importante. Una cosa es que nosotros tenemos una muestra en terreno y la forma como nos contactamos con esas personas es a través de WhatsApp, Internet, etcétera, etcétera, pero es una muestra fija, por eso es que es un panel. Es un panel online. Claro, pero esas personas, están muestreadas muestreadas y en terreno. Bueno, por eso previamente. O sea, y entonces, ¿por qué? Porque una fórmula, cuando yo le digo a esa persona, yo la voy a volver a contactar y usted obtiene cierto puntaje y después haga lo que quiera con el puntaje, pero yo sé quién es esa persona, dónde vive, si vive cerca de un supermercado, etcétera, etcétera, porque la contacté en terreno y le hice las preguntas. Y la tienen perfilada por género, perfil socioeconómico y todo lo demás, entonces. No, y son muestras mucho más grandes. En la muestra total bueno, depende si es nacional, llega a 5.000, 7.000 casos, dependiendo de la situación. Ahora, en esa encuesta, Mauricio, tú tienes toda la razón, es para ver la coyuntura del efecto. Es que a eso apuntaba yo, no sin ninguna intención ni de descalificar la encuesta, ni mucho menos, creo que hay que mirarla. Lo apuntaba para, mide un momento, ¿no es cierto? Aquí hay un momento, además un momento de alta sensibilidad. A lo que voy es a lo siguiente, en este momento de alta sensibilidad, Matei aparece pero por lejos como la más probable figura o la más valorada como la probable sucesora por los encuestados, 37%. En segundo lugar, la gente dice ninguno. En tercer lugar dicen Kast, pero con un 18%, o sea, menos de la mitad que Matei. Entonces, y creo que te escuché en tu primera respuesta que esto todavía no se puede decir, en fin, que puede pasar mucha agua bajo los puentes. ¿Qué tanto si está tan lejos Matei? ¿O va a ser la cosa entre Matei y Kast? O aquí se está volviendo a notar cuán dañado quedó Kast después de su performance como líder del republicanismo y el proceso fallido para la Constitución. Mira, difícil la pregunta, pues, Mauricio. Yo te diría que dos cosas, o tal vez tres, pero la primera es que efectivamente falta mucha agua que pase debajo de los puentes, muchas coyunturas. Segundo, y eso tiene que ver, entre otras cosas, cómo se alisten los distintos grupos dentro de centro derecha para enfrentar la municipal, ¿no es cierto? Alcaldes, gobernadores, y de qué tendencia o hacia qué candidato ellos se alinean, ¿no es cierto? Lo tercero es que dentro de la derecha aún Kast tiene bastante peso, y la misma encuesta lo muestra, si te fijas. O sea, cuando se hace el cruce por derecha y donde crece significativamente Matei hacia los sectores más de centro y en definitiva de centro derecha. Y eso le da una fuerza mayor. Y para ganar elecciones no te basta con ganar con la derecha, sino que necesitas llegar un poco más allá. Que es lo mismo pasa con el mundo del Frente Amplio. O sea, tiene un sólido 30%, 28%, 27%. Sin embargo, no te basta con eso para ganar una elección. Entonces,
en resumen, volviendo a la primera reflexión, la coyuntura va a ser un factor muy relevante para cómo se van estabilizando esos números, o sea, si es que siguen siendo esa la ventaja, o van creciendo o acercándose. Ya, o sea, lo que pasa en el año, ¿te refieres tú? Exacto. Pero 2 años, pues, Mauricio, casi. Sí, pero lo que pasa es que cuando ya tenemos un perfil más o menos, siempre dicen ustedes los expertos, los politólogos, cuando en las municipales del año me refiero a que cuando en las municipales del año previo más o menos hay un cuadro, ese cuadro más o menos... Eso partimos, Eugenio, eso partimos diciendo. No, sí, pero no me destruyan, no, lo que yo estoy diciendo es una cosa distinta, que la interpretación política que se hace de la municipal tiene un impacto notable y brutal en la presidencia. Claro. A pesar de que a veces no lo es, porque por ejemplo ve las municipales o las de gobernadores, mira el resultado que viene después en el plebiscito 1, después el resultado del plebiscito 2, ve la presidencia, o sea, van pasando muchos eventos, sobre todo en coyuntura. O sea, por ejemplo, en coyuntura económica. Eso va a ser un factor relevante, querámoslo o no. Los incendios, fíjate tú que los desastres muchas veces son elementos que tienen un impacto político muy importante en términos de inquietar a los votantes o a la población en general y por lo tanto a los votantes. Entonces, todas esas cosas se van a ir dando. Ahora, un hito importante, y ahí estamos de acuerdo, o sea, a eso es a lo que me refería, va a ser la municipal. Ya. Ahora, hay un hito súper inmediato que tiene que ver, bueno, porque aquí también tiene que ver, Matei se ha tenido un problema, es que muchas veces ha habido dudas generales en el entorno entre sus fuerzas políticas y las del otro lado respecto de cuánto apoyo verdadero tiene ella en sus propias filas, hasta en su propio partido. Muchas veces da la impresión que hasta en la UDI a veces quisieran otra persona. Es así, ¿no? Bueno, sí, acuérdate que yo recuerdo, fíjate tú, esto es una analogía bien, hay que verla con todos los matices. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acordarán cuando Piñera en 92 empezaba a ser candidato y lo que primero le preguntaban era, oiga, pero usted tiene detractores por todos lados en la derecha, ¿cómo piensa ser candidato? Bueno, pasaron varios años y fue candidato y fue presidente. Sí. No es el caso ahora. Cuando uno mira la derecha no es un ladrillo, ni la izquierda tampoco un ladrillo, ni la Concertación era un ladrillo, ni el Frente Amplio tampoco. Un ladrillo en el sentido algo que todas las partículas o los pedazos de ese ladrillo se parecen, son casi idénticos, sino que al contrario son estructuras, instituciones, set de valores muy diversos, ¿ya? Y obviamente... ¿Me entendí? Claro. Sí. Puede haber, pese a esos ruidos ahí en el entorno, finalmente... Y los va a haber. Ya, pero ahí a lo que iba es que viene un hito súper inmediato, que es la definición que ella tiene que tomar, porque ahí se va a ver también quiénes están detrás de ella, quiénes la apoyan, quiénes empiezan a formar equipo con ella. Me refiero a las primarias municipales, si es que las va a haber en Providencia, o al menos la toma de decisión de si va a ir o no por la alcaldía. Su decisión de inscribirse o no como candidata. Sí, inscribir o no como candidata. En abril vamos a estar todos ya sabiendo quiénes son los candidatos, porque va a haber primarias donde haya disputa. ¿Tiene ella que tomar una decisión y salirse desde ya? ¿O es presentable que corra como candidata a alcaldesa y después se desmarque de la alcaldía y vaya a la presidencial? Mira, en política, y ustedes lo saben igual que yo, esas cosas pasan, ¿ya? No obstante, ¿y por qué? Porque también el electorado entiende, sobre todo un electorado como el de Providencia, que es bastante más ilustrado, que escucha noticias, en fin, que lee noticias, que tiene opiniones, probablemente no tendría un gran efecto. Ahora, tengo la impresión de que esta es una campaña larga. Entonces, como campaña larga, lo que se tiene que ver es un cálculo de cuánto desgaste produce una campaña muy larga, ¿ya? Y esa es la evaluación que te va a tener que hacer Matei. No veo otra cosa. O sea, cuánta capacidad de recursos, energía y entusiasmo tendrá para mantenerse, si vale la pena empezar a correr tan temprano. Eso, sí.
Como ahora que Bien. me levantaron bien temprano ustedes a todos. Y en pleno febrero. Febrero. Febrero profundo. Sí, ya, febrero, incluso. en febrero, Ya. man. Entonces te liberamos al tiro, Eugenio, para no Va a seguir descansando, molestando. va a seguir durmiendo. Sí. Eugenio Guzmán, No, gracias. para seguir tomando café. Un abrazo. Eso, Que les vaya muchas bien. gracias. ¿eh?